Sí, realmente hoy es un día muy especial para la cooperativa. Se están cumpliendo 59 años desde la inauguración de la sala, que fue un sábado a la noche, con la proyección de las primeras 2 películas. Y a partir de ahí, bueno, esta sala siempre estuvo en funcionamiento durante muchos años, con distintas actividades, no solamente cine, sino con espectáculos. Y hasta que dejó de ser sala de cine en el año 2002, y a partir de ahí, ya estamos hablando prácticamente de 20 años, continúa como sala para espectáculos públicos. En ella se desarrollaron, hablo así en pasado porque la situación actual es otra, se desarrollaron distintos tipos de actividades, entre, podemos decir, recitales de distintos grupos, eventos para las escuelas, los actos de cierre de colación, academias de danzas, obras de teatro, etcétera, etcétera. Es lo que actualmente se estaba realizando en la sala hasta el año 2019. Primer cine de la ciudad de Río Tercero, en aquel momento, hablar casi de 60 años atrás, con esa idiosincrasia pujante de tener todo lo que una gran ciudad tenía que tener. Sí, aclaro esto, no fue el primer cine en la ciudad, porque ya había otros, el Cine Cervantes, por ejemplo, pero sí fue el primer cine y único de la provincia de Córdoba que era cooperativa. O sea, fue creada la cooperativa con el fin de construir un cine, una sala para espectáculos y especialmente para cine. Y bueno, ahí está la cuestión, que en el año 1957 se reúne un grupo de vecinos del lugar con la intención de conformar una comisión para la construcción de esta sala. A partir de ahí se inicia una campaña de socios. Con el aporte de estos socios durante los años permitió justamente juntar los fondos suficientes para la compra del espacio, el terreno y la construcción. Hubo también un desafío para esa época. Era construir algo que estaba fuera del centro, de la zona céntrica, porque era de la avenida San Martín hacia el este, cuando la mayoría de los lugares de mayor concurrencia estaban hacia el oeste, o sea, a la parte central de la ciudad, sobre calle Libertad. Bueno, hoy no se nota tanto la diferencia, pero en aquellas épocas sí fue una decisión, digamos, acertada y, por supuesto, con cierta audacia, es decir, ¿por qué construirlo para algunos tan lejos del centro? Eran apenas 3 cuadras. ¿Cómo respondía la gente en aquel momento frente a esta nueva opción en la ciudad de Río Tercero? Bueno, con todo lo que conlleva los estrenos de la película, la adrenalina de sentir que eran las primeras veces de incursionar en algo, por ejemplo, con estas características, un cine cooperativo. Bueno, había una particularidad que permitía el sistema cooperativo, que eran que todos los socios podían abonarse al cine pagando una cuota mensual, y de esa manera recibían un carnet que los acreditaba como socios, como integrantes de la cooperativa, y les permitía de esa manera asistir a las salas del cine, a las proyecciones de las distintas películas en forma, no digamos gratuita, pero sí las veces que quisiera, porque se pagaba un abono mensual y eso permitía el ingreso a todas las películas que se proyectaran. No estaban incluidos ahí, por ejemplo, en ese abono, algún espectáculo como alguna obra de teatro, porque eso ya venían compañías de afuera, digamos del resto del país, y cobraban una entrada. Pero sí el socio tenía un beneficio, un descuento en esa entrada. Bueno, era todo un movimiento muy importante para la ciudad. Es una sala que albergó espectáculos muy significativos. En la época puedo nombrarte varios que han pasado, los Midachi en su momento de mayor esplendor, los Nocheros, y bueno, obras de teatro de la época de los teatros de revista también, que visitaron la ciudad, la famosa Nélida Lobato, que algunos se acordarán, Susana Jiménez también estuvo. Bueno, en este momento no recuerdo todos, pero han pasado figuras muy, muy importantes a nivel nacional, que bueno, cuando hacían las giras por el interior del país, una de las salas que se solía elegir justamente era la del cine cooperativo. Una de las características fundamentales debe tener que ver con la cantidad de butacas, que cuando se habla en la jerga así de espectáculo es una condición sine qua non para la presentación de algunos espectáculos o de algunas películas. Claro, esa es una de las ventajas que inclusive en la actualidad persiste.
¿Por qué? Porque podemos decir que en el interior de la provincia es la sala más grande en capacidad. En total son 980 butacas. Tiene 750 en la planta baja y el resto están distribuidas en el pullman, que sería el entrepiso que está construido ahí. Lo cual hace de que esa capacidad, bueno, es increíble, pero hubo épocas que se llenaba. Por ejemplo, cuando se proyectó la película Titanic, que acudían a sala llena y a veces hasta 3 funciones en un día, porque se daba la tarde, noche y trasnoche. Y bueno, ese movimiento de gente, o podemos decir esa marea de gente que asistía a la sala, era realmente impactante. Y fue una época muy buena, como podemos decir, una época de oro de la cooperativa cuando hubo ese tipo de eventos. Pero bueno, no solamente con esas películas, sino también cuando se realizan, por ejemplo, los cierres de fin de año de algunas academias de danza, también se llena la sala. Y hay que hablar de mucha gente, porque estamos contando los que están sentados, pero se mueven alrededor otro grupo de gente, sobre todo en los escenarios, en el escenario, mejor dicho, en los camarines, etcétera, etcétera. Así que en algún momento hay girando alrededor de eso mucho más de 1000 personas.